Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Tergum, el podcast, en su nueva temporada 2, y hoy tenemos un gran episodio que se ha dado revuelo en los últimos días, meses, que tiene que ver con todo el escenario pues de reformas que se viven hoy en día en México. Y el tema de hoy es justamente el tema de la reforma hacia el Poder Judicial y su implicación en la democracia. Para ello, como siempre, doy la bienvenida. Magdiel, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más. Hola, ¿qué tal, Marco? Pues me da mucho gusto otra vez estar aquí acompañándolos en esta mesa. Y pues también dos grandes invitados que con su expertise pues bueno van a seguramente a nutrir mucho el día de hoy todo este tema que tiene diferentes aristas y puntos de vista, pero justamente hoy quisiera presentar a uno de ellos, que es Maciel Santiago León. ¿Cómo estás, Maciel? Bienvenido. Hola, Marco, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bien, aquí estamos. Excelente. A la orden. Maciel, pues bueno, es abogado postulante y asesor jurídico dentro de nuestra división de negocios especializada en defensa fiscal y administrativa en Tergum. Y por el otro lado, Maciel, si gustas presentarnos, Magdi, ¿gustas presentarnos a nuestro siguiente invitado? Claro que sí, pues también para acompañarnos está con nosotros Enrique Bruno Vázquez. Mucho gusto, Enrique. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, qué bueno que nos estás acompañando pues para nutrir con tu conocimiento y tu experiencia pues el tema que estaremos abordando hoy. Y pues bueno, Enrique es abogado especializado en materia laboral y actualmente es maestrante en ciencias políticas por la UAP. Es correcto. Bienvenido. Gracias, Bruno. Gracias, Marco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Pues así como lo comenzamos con este tema de que hoy está sonando mucho, está en boga, mucho tema ahorita, pues también muy importante, ¿no? Que es un tema de año electoral, es un año de elecciones, pues bueno, siempre se vienen momentos como muy críticos y bueno, sobre todo este tipo de temas con esta nueva reforma que ahora busca pues una iniciativa de reformar pues todo lo que es el sistema judicial, pero sobre todo específicamente el Poder Judicial, ¿no? Uno de los órganos que por muchos años ha sido independiente y garantiza pues el tema del cumplimiento de la ley. Pero sin más, pues me gustaría, Maciel, Bruno, que nos explicaran un poquito cada uno de ustedes, les damos la palabra para entender qué es un poco más, pues adentrarnos hacia qué es el Poder Judicial. Hoy en día, pues, ¿qué se concibe el Poder Judicial y cuáles son sus funciones pues dentro de México o en México, cuáles como sus principales funciones? Bueno, si me lo permites, Bruno. Adelante. Bueno, el Poder Judicial hay que concebirlo como el órgano que imparte justicia en el Estado mexicano. Esto quiere decir, es el encargado de llevar a cabo de manera puntual los procesos o juicios, como le conocen comúnmente, a efecto de que se dicten las sentencias que en dado momento van a favorecer o no a los individuos involucrados en este tipo de procesos legales. Hay que centrar el tema del Poder Judicial en eso precisamente. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde la impartición de justicia con el tema de la procuración de justicia. Okay. ¿A qué quiero llegar? Para no hacer el tema largo. La procuración de justicia va a depender de las fiscalías, que estas son un órgano administrativo que al final del día se va a encargar de investigar la comisión de un hecho que se pueda presumir como delito. Entonces, en ese sentido, ese es el primer órgano que atiende ese tipo de situaciones, más que dan en la materia penal. Entonces, mucha gente confunde la procuración de justicia con la impartición de justicia. Entonces, hay muchas vicisitudes o muchos vicios en esta primera parte. Porque si desde aquí se arma mal un expediente, en este caso las carpetas de investigación, obviamente por muchos factores puede suceder, no necesariamente por incapacidad ni mucho menos del personal, sino que a veces las herramientas puede también que no les sean suficientes y no se arme correctamente una carpeta de investigación, en el caso de materia penal, reitero. Entonces, si está mal el trabajo, que podemos considerarlo como la base, pues obviamente cuando llega al juzgador va a voltear a ver el expediente y va a tener que determinar la situación jurídica del gobernado con base en lo que está ahí. Y muchas veces sabemos que vienen algunas situaciones que están mal. Entonces eso va a dar lugar a que haya
sentencias que a lo mejor a la vista de todos pueda ser injusta, pero sin embargo nos vamos al expediente y obviamente lo que obra en el expediente es lo que va a tener el juzgador para poder determinar la situación. Él no va a llegarse de elementos externos. Entonces, en ese sentido, reitero, no hay que confundir la procuración de justicia con la impartición de justicia. Entonces, no sé si Bruno quiere aportar algo adicional. Claro, el Poder Judicial corresponde a una tradición política liberal del Estado-Nación, dividido en 3 poderes. Según la Constitución existe un pueblo soberano que constituye un supremo poder que se divide en 3. Nunca debemos olvidar que esta división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial es un garante de la democracia, al menos del lado occidental. Y se entiende de esta manera para que ningún poder tenga un exceso de facultades que le permita monopolizar y dirigir los esfuerzos y recursos del Estado a lograr intereses particulares o ajenos al interés público. En este caso, la justicia se administra de una manera independiente del judicial y del legislativo. Específicamente el Poder Judicial mexicano, si bien no es un tribunal constitucional, ejerce como si fuera un tribunal constitucional, precisamente porque controla que ninguna reforma que hagan los legisladores a leyes reglamentarias o reglamentos contravenga en su parte dogmática referente a los derechos humanos ni su parte de representación democrática. Estrictamente lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no nos debemos olvidar, es política, porque es producto de una coyuntura social armada en la cual se estableció como supremacía política la democracia representativa, democrática, federal, con separación de poderes. Son cosas que jamás van a poder reformarse de la Constitución hasta que ésta sea derogada completamente y se haga una nueva Constitución en la cual no se contempla la división de poderes. Es ahí donde pesa lo más importante del Poder Judicial. Perfecto, muy bien, pues creo que con eso queda un poquito Magdi. Sí, pero me interesaría también saber un poco, bueno, si pudieras también explicarnos un poco mejor para poner en contexto, porque bueno, hacia allá va la reforma, ¿no? Un poco, ¿qué garantizaría entonces? Ya mencionaste bien los puntos previos, pero ¿qué garantizaría entonces esta independencia del Poder Judicial? Claro, a reserva de lo que diga nuestro compañero abogado, yo considero que esta reforma, especialmente que el punto de la reforma, que son varios tópicos, pero el punto de la reforma que más está en discusión últimamente ha sido la posibilidad de elegir ministros mediante una convocatoria del Senado, donde el Senado los evaluaría y se elijan a una cuestión de elección, que queda todavía muy ambiguo acerca de cómo sería esta elección, pero no es algo raro, es algo que pasa en muchos países, específicamente en Estados Unidos, de quien tenemos una gran herencia jurídica y de filosofía política. Específicamente el liberalismo y el federalismo lo tomamos de ahí, una manera, si quiere llamarse, de una manera, no se oye bien decirlo, pero tropicalizada al estilo mexicano, pero esto conlleva varias cosas. En primera, decir que el voto representa los intereses de una nación o de un pueblo como una cuestión de res pública y que se materializa y los electos por voto van a seguir la normativa de la ley es algo incierto. Entonces, lo que se pretende es eso, que en aras de la independencia, esta reforma se quite de supuestos intereses políticos y privados que influencian a la Corte. Actualmente se entiende que el Poder Judicial es independiente porque no tiene que rendir ningún tipo de cuentas, a no ser que cometan una falta grave, ni tienen que estar subordinadas ni al legislativo ni al ejecutivo. Esa sería actualmente el por qué se entiende que es independiente y es autónomo el poder de la Suprema Corte. Claro, y ahí Maciel en esta independencia, pues bueno, brinda también pues que no tenga como cierta influencia los poderes como legislativos, ejecutivos, y tenga pues una regulación más objetiva junto con pues bueno, ahorita estos cargos que mencionabas que son, o se mencionaban que son los ministros, los titulares por las zonas actualmente o por circuitos, que creo que ahora con la reforma se pretende hacer por regiones, pero ahí Maciel, ¿cómo nos podrían explicar un poquito más hoy cómo está esta estructura del Poder Judicial, ¿no? Justamente en esa independencia, porque incluso hoy en día ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos creo que tiene como cierta injerencia
o no puede por esa autonomía o esa independencia, y por eso también hay un consejo de la judicatura, ¿no? Dentro de... Entonces me gustaría conocer un poquito ahí, Maciel, cómo está esta estructura para todos nuestros audioescuchas. Perfecto. Bueno, Marco, de antemano sabemos que el auditorio al que vamos dirigido, pues no son todos abogados, ¿no? Entonces queremos hacer un vocabulario más común para que seamos amenos en este tipo de temas. En ese sentido te podría comentar, bueno, actualmente el Poder Judicial, ¿de qué depende su autonomía? Decía, ¿no? Bueno, yo lo podría decir así. El Poder Judicial es autónomo e independiente. Autónomo porque no depende de otro poder alterno para poder llevar a cabo sus funciones. Independiente, ¿por qué? Porque al ser un órgano impartidor de justicia, pues obviamente todos sus juzgadores o titulares jurisdiccionales dictan sus sentencias de manera libre, pero siempre deben estar fundadas en el derecho. Entonces, para dejarlo claro en ese sentido, ahora bien, por lo que hace a su organización, hoy en día, pues el Poder Judicial de la Federación se compone de una Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de tribunales colegiados de circuito, de tribunales de apelación o colegiados de apelación, como le llamamos hoy en día, juzgados de distrito, y de la misma manera todos aquellos poderes judiciales de las entidades federativas que componen al Estado mexicano. Entonces esa es la estructura que hoy en día tienen, y estos órganos obviamente tienen titulares. Los titulares, ¿quiénes son? De la Suprema Corte de Justicia, los multinombrados ministros o ministras de la Suprema Corte. De ahí vamos al Tribunal Electoral, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación. Ahí vamos a encontrar a magistrados y magistradas. Nos vamos a los jueces de distrito, en este caso ellos componen a los juzgados de distrito. Entonces en ese sentido vamos a ir viendo cómo van colocándose cada uno de ellos en distintos rubros del Poder Judicial como titulares del órgano jurisdiccional. Ok. Ahora, entendiendo ya este panorama que nos dieron de qué es el Poder Judicial, cómo está compuesto, de qué depende su autonomía, me parece como importante, previo a entrar ahora sí a esta estructura de reforma que se está proponiendo, entender que, o recordar que de inicios de febrero, el 5 de febrero, se lanzó desde el Ejecutivo, ¿no? La reforma. Una serie de propuestas, una serie de propuestas de reforma. Dentro de este paquete de reforma está la reforma que estamos actualmente analizando, que sería la reforma al Poder Judicial. Entonces preguntarle cuáles serían estas propuestas que se están haciendo o cuáles son las reformas en sí puntualmente que se estarían proponiendo a cambiar, con base en lo que ya se comentó de cómo está estructurado inicialmente. Ok, bueno, básicamente la propuesta o el paquete de reformas que envía el presidente de la República son 20. Dentro de esas 20 propuestas que tiene, encontraremos que algunas son de rango constitucional y sobre todo en la que hoy nos enfocamos, porque hay que delimitarlo, pues es la llamada reforma al Poder Judicial de la Federación. Entonces, esta reforma que se propone, pues desde el punto de vista del de la voz, tiene una gran trascendencia en la impartición de justicia a nivel nacional, pero no nada más ahí se queda, también se va al ámbito local, porque va a permear este tipo de cuestiones también, ¿en dónde? En los tribunales superiores de justicia de los estados y en los juzgados locales. O sea, no nada más va a traer a colación a jueces federales, sino que también van a entrar en el mismo tenor, ¿qué quiere decir esto? Por votación o por elección, los jueces locales o de los estados. Que eso es lo que nos hablabas, ¿no, Bruno? Que justo una de las implicaciones dentro de esta reforma, que también tiene varios puntos, cabe mencionar, que ahorita la que está como generando mucho eco, mucho ruido, es justo el tema de la elección popular para la elección de estos titulares, ¿no? Entonces ahí, Bruno, ¿cómo sustenta esta reforma pues esa elección hoy en día, cuando pues vienes de un órgano o una institución independiente y autónoma, ahora pues con una cierta elección? Lo platicábamos antes de iniciar el programa, que comentábamos si esto también afecta incluso el elegir por voto, afecta la carrera que llevan pues los magistrados, los jueces, todo esto, para poder llegar a ese tipo de puestos o posiciones, que ahora si se vería afectado o no esa carrera, o a nivel democracia eso que implica, ¿no? Claro, habría que ver en su momento la reglamentaria de estas reformas, pero esencialmente no se daña la carrera judicial.
porque los que van a entrar a voto son, como bien lo decía el abogado, precisamente las plazas de los ministros y jueces, que son los titulares precisamente de este órgano de justicia del Poder Federal. Ahora bien, en cuanto al en qué se encarga, referente a la autonomía y a la independencia, la reforma no va en contra de la autonomía y de la independencia, va en el sentido de que para asegurar la autonomía y la independencia, por decirlo del espíritu de la ley, habría que darle un sentido de legitimidad en el sentido de lo que lo establece el 39 para adelante, que son la parte de cómo se eligen los representantes del Estado mexicano, por el voto popular y directo. En la idea de que los ciudadanos van o pudieran obligar tal vez moralmente, que es una palabra muy usada últimamente, a los electos, y que respondan a las demandas de justicia que legítimamente la gente pretende hacer, pero no va en contra de la autonomía ni de la independencia. Okay. Ahora, Maciel, ahí Bruno, si me lo permites, Magdi, yo personalmente tengo una duda muy puntual. ¿Qué tanto, ahorita que mencionas esta parte de la democracia y del voto que estamos hablando, qué tanto estamos preparados como sociedad, como pueblo mexicano, como para realmente tener una responsabilidad en el caso de que esto pues se reforme? Porque sí, creo que el Poder Judicial sí necesita ya una reforma, por un modelo ejemplar a perfeccionar, pero ¿qué tanto como pueblo, como sociedad estamos preparados para tener esta responsabilidad de poder elegir por voto popular a esos titulares, cuando el último registro máximo de votaciones registró que el 40% del padrón electoral tuvo votación y fue el registro mayor en México? O sea, imagínate, eso ya nos dice algo, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros, y me incluyo, pues yo no sé, por ejemplo, cuáles son las funciones de un magistrado, de un ministro, de un juez, estrictamente, con qué capacidad yo podría votar como sociedad, como votante, a un representante, ¿no? O sea, cómo yo podría, bajo qué criterios aplicaría ese voto popular para una elección, de pues darle a alguien ese poder de... Vale, ahorita lo que decías, ¿no? Procurar la justicia y ejercer la justicia, pues imagínate, o sea, creo que un juez, pues no nada más es como pues dictaminar una sentencia y así de fácil, ¿no? O sea, creo que implica muchas cosas sobre bienes, patrimonios, incautaciones, libertad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo eso juega un papel hablando de la democracia, que como sociedad, pues si estamos realmente preparados para salir y tomar una decisión los jueves de cada mes o que haya elecciones, para ir a votar sobre estas figuras, y que también dentro de la parte de la democracia, pues también existen varias malas prácticas, ¿no? También, ¿qué implicaciones tendría eso que ahora pues se le sumen tintes pues también como de intereses, ¿no? De promover ese voto por una decantación hacia un favoritismo o apoyar, ¿no? Porque digo, lo vemos en nuestra política normalmente, ¿no? Y no nada más en México, es una cuestión global, ¿no? Pero ¿cómo ustedes lo ven esta parte si es que se fuera a reformar? Bueno, es una buena pregunta, Marco. Yo pienso primero que hay que partir de los motivos que dieron lugar a esta propuesta, y son tres básicamente. Primero, se dice que el Poder Judicial, ya lo decía hace un momento, es sujeto a determinados grupos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que le falta independencia. Ese es uno. Otro, porque se dice que la justicia está más alejada de la gente, o los juzgadores no tienen esa cercanía con el gobernado. Y por último, pues también tenemos que se critica que no están capacitados o no tienen la capacidad ni el interés de cumplir con su deber. Entonces, sobre esta base se pasa a los ejes que van a tener por objetivo mejorar la justicia en este caso. Dentro de ellos está precisamente el de la elección popular de los ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas federales. En ese tenor, ¿qué implica
el elegir a este tipo de personajes, pues precisamente cómo va a estar regulada esa votación, ¿no? Y lo comentaba Bruno hace un momento, bueno, va a ser una elección mediante voto directo, ¿no? Libre y secreto. En ese sentido, se va a poder recargar una parte de la responsabilidad de la elección en el Senado, que va a ser quien va a verificar el cumplimiento de los requisitos de los juzgadores, en este caso de los titulares de los órganos judiciales o jurisdiccionales, pero además también va a fungir como aquel órgano verificador, por así decirlo, ¿no? Entonces va a convocar a elecciones con base en la propuesta que se tiene, y van a ser concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente cuando se elijan otros cargos de elección popular, pues también van a entrar este tipo de juzgadores. Aproximadamente en el país tenemos 1,800 juzgadores. Súmale a los ministros que se propone sean acortados a 9, a 9 ministros. Entonces, separando el tema de los otros cargos de elección popular, que estos sí son partidos políticos y tienen una infraestructura y además de ello, pues recursos públicos para poder darse a conocer, a los juzgadores, en este caso por así llamarlos y englobar a todos los que acabo de mencionar, a ellos se les va a permitir hacer promoción o publicidad a través de radio y televisión. Pero aquí vamos a centrar la pregunta que acabas de comentar, porque es muy importante. ¿Realmente vamos a estar alejados de cualquier factor externo y llámese empresarios que puedan respaldar una publicidad de aquellos que van a ocupar ahora ya un puesto de elección popular como van a ser los jueces? Van a estar inmiscuidos también. Se ha tocado el tema con otros ponentes, ¿no? De temas lícitos e ilícitos para poder allegarse recursos a ese tipo de publicidad, porque no realmente creo que alguien, Marco, vamos a llamarlo así, que se quiera proponer para juzgador, vas a sacar de tu bolsa para poder pagar, claro. Y que te des a conocer, porque eso es un punto medular. Al final del día tú lo dijiste también, ¿cómo la gente va a conocer al juzgador? Si hablamos de 1,800 aproximadamente y vamos a distribuirlos en todas las entidades, que además hoy en día se pretende que sean adscritos en donde ganaron. Por región, ¿no? Exactamente, va a ser más que nada, en este caso, pues va a ser vamos a llamarlo así, no están los distritos, los circuitos, entonces así se maneja o se conduce la asignación de estos juzgadores. Entonces, ¿cómo los vas a conocer? Van a hacer una lista de candidatos y tú, tan fácil, ¿cómo votarías por alguien? Con base en sus conocimientos, vas a conocer su currículum, vas a conocer su trayectoria judicial, vas a conocer qué ha hecho en la carrera judicial, qué ha hecho en otros ámbitos de la administración de justicia. ¿Cómo vas a palpar y cómo vas a llegar tú a una boleta a poder decir yo voto por él porque estoy convencido de que él es el indicado para ocupar ese cargo? Me explico, va a ser muy complejo. Entonces decía Bruno, no hay que esperar también a que salgan. Digo, es una propuesta, al final del día iniciativa. No es algo que esté a ciencia cierta de que va a pasar, porque también, siendo honestos, es un tema que se ha traducido en algo político. O sea, ¿por qué lo digo? Porque al final del día, conociendo los números que se tienen en el Congreso, las cuentas no dan. Entonces es una propuesta y como tal, si no hay nada sorpresivo, pues ahí se va a quedar como tal, ¿no? Pero algo muy cierto que comentaron aquí todos los que colaboran en este diálogo, pues efectivamente, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener que transitar un camino para mejorar el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados. Porque como la ciencia misma es perfectible, ¿no? No todo está dicho. Entonces creo que sí el Poder Judicial puede mejorar. Y ya nada más para puntualizar en tu pregunta, va a ser una tarea muy
muy difícil de realizar de primera instancia, ¿sale? Entonces yo lo dejaría en esa parte, pero igual Bruno tendrá algún comentario. Claro, referente a lo que referías al inicio, Marco, lo que te refieres es una cuestión que en la ciencia política se conoce como cultura política. Yo considero que es más probable que una persona de la sociedad mexicana pueda saber qué hace un juez a qué hace un diputado. La gran mayoría de las personas que tienen alguna manera honesta o ilícita de vivir se ha topado con un asunto judicial en algún momento de su vida, y con eso la importancia de la impartición de justicia, y eso me refiero a lo empírico. Ahora bien, lo interesante de esta reforma es que la elección de los jueces se va a empatar con las elecciones ordinarias, y eso representa muchas interrogantes, ¿no? O sea, ¿quién los va a postular? ¿Los partidos políticos? ¿Van a ser acaso candidatos independientes? ¿De qué manera se van a elegir? O sea, por las circunscripciones territoriales de los senados los van a juntar. ¿Va a haber ministros del norte, del centro y del sur? ¿De qué manera se va a manifestar la elección de los ministros y si van a dejar de haber circuitos y van a haber regiones? ¿De qué manera se van a elegir esos jueces o magistrados, ¿no? Son muchas interrogantes. Esencialmente, yo pienso que no es imposible, precisamente porque dentro de los partidos tienen una cosa llamada plataforma política. La plataforma política tiene todo el estatuto, las propuestas, el proyecto de nación que tengan, liberal, conservadora, de mercado libre, proteccionista, etc. Los ministros van a tener que hacer propuestas para convencer al electorado. Pero estas propuestas no pueden ser arriesgadas, tan arriesgadas como las de los partidos políticos. Ellos no pueden legislar, ellos no pueden ejercer políticas públicas. Ellos tienen que apegarse a la Constitución y a los tratados internacionales en derechos humanos. Lo que va idealmente y teóricamente lo que podría ser que los hicieran mejores candidatos a unos que otros será el currículum profesional, el grado de conocimientos, viendo a una suerte de elección de lo técnico, pero tampoco debemos olvidarnos de algo que precisamente el abogado tocaba. En Estados Unidos, casualmente, los ministros elegidos para su órgano supremo de justicia no suelen ser imparciales. Mientras el financiamiento de los partidos políticos y a la elección pública sea con fondos públicos, y yo como abogado electoral puedo decir que sí hay muchas restricciones en cuanto a la fiscalización y las aportaciones, que hay una campaña política, tanto así que es más probable que te sancionen por una cuestión de fiscalización que por una cuestión de propaganda o de calumnia. Es mucho más probable. Mientras siga siendo público el apoyo esencialmente limitado a la cuestión privada, podríamos tener un resultado mejor hecho para la cuestión de la elección del poder judicial. Ahora, con esto no estoy satanizando la iniciativa privada, para nada. El tipo de país que tenemos, el régimen político, la iniciativa privada es fundamental para que el país salga adelante. Precisamente, la estabilidad política, la impartición de justicia también lo es. No se pueden hacer negocios si no hay una certeza jurídica, y menos aún si no hay un gobierno fuerte. Si vemos los estados de la República, lo cual el narco ha invadido tan feamente, ahí la política está muerta. Igual la cuestión empresarial. Concretamente, la elección de los jueces, siempre y cuando sea mediante una financiación pública antes que la privada, y sea vigilante en lo que se propone y en cómo van a ser representados, me parece que ahí estaríamos atendiendo a algo cercano a una independencia más fuerte y no a la partidocracia, porque algo real que también hay que decir es que actualmente los ministros lo deciden la partidocracia. Quien tenga mayoría y sepa cabildear puede elegir. Y en caso de que no, el presidencialismo se hace presente, otra institución jurídica característica de México. Pues es que va a ser muy interesante, y apelo también al comentario que es que tenemos mucha influencia de Estados Unidos. Ahorita hay que comentarse esto, que muchos de los modelos vienen justamente, hay un juez que admite públicamente de Texas, en Texas, que él, para también todo este tema de reelección y ganar popularidad, aplicó muchas penas de muerte en Texas, porque eso
ganaba muchísima popularidad dentro de los ciudadanos de Texas, y entonces se hizo de un lado el estudio judicial y todo lo que se debe de apegar a un ministro, que es al tema judicial, abocado a lo que dices tú, a la Constitución, a los artículos, a cómo marca la ley. Pero existe esta realidad de que se puede llegar a un trasfondo popular, y ahora va a ser el que tenga propuestas más populares que apegado a lo que pueda marcar, ¿no? Entonces igual lo dejo sobre la mesa porque creo que es algo de lo que sí, puede llegar a pasar, ¿no? Efectivamente, digo ya a lo mejor para cerrar ese comentario, en la propia propuesta se dice que tienen que estar alejados de los partidos políticos, por eso van a ser como independientes. Entonces imagínate, ¿no? Por eso decíamos, ¿qué tan atractivo va a ser? Y lo que tocaste es muy cierto, Marco. ¿Qué tan atractivo va a ser para un empresario o para alguien que tiene el recurso? Si ahorita se quejan que dicen que hay falta de independencia porque se privilegia a ciertos grupos, no estarías abriendo la puerta para que entren recursos lícitos e ilícitos. Vamos a hablar de empresarios y de otro tipo de situaciones. Entonces va a ser complicado. Pero aparte, suponiendo que llegara a darse en un futuro esta situación, también vamos para allá. El juzgador, vamos a ponerlo, ¿no? Ya está por voto popular, pero ahora, ¿cuáles van a ser sus funciones? ¿Cómo llegó al poder judicial en la federación? A través del voto. ¿A quién tiene que rendirle cuentas? Tú dijiste, ¿no? Un juzgador en Texas dice, pues tengo más adeptos sentenciando y condenando a la pena capital. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro estado mexicano? Pues, ¿cómo gano votos? ¿Por qué? Vamos para allá. Los juzgadores se van a poder reelegir, van a tener un periodo de 9 años, entonces se van a poder reelegir. Y pensando en la reelección, ¿qué crees que van a hacer? Van a tratar de generar fallos para que sean visibles, o preferirían servir de mejor manera para poder llevar a cabo situaciones acorde a derecho, que no quiere decir que lo demás no lo sea, pero a lo mejor por buscar más votos, pues va a decir, genero un precedente que salte a la vista y que me pueda generar lo que yo estoy buscando, ¿no? Una reelección. Entonces, creo que por ahí podemos... Interesante. Sí, es interesante, y también a mí me surge una duda de todo esto que han puntualizado y, bueno, desencadenada también un poco de la pregunta que hizo Marco, que entonces, para evitar todo esto, ¿cuáles serían entonces los perfiles idóneos que deberían de estar en una boleta para ser candidatos, ¿no? Porque tenemos entendido que a la actualidad las personas que están pues, en estos puestos deben tener ciertos perfiles y tienen que pasar ciertos procesos muy largos y complicados para aspirar a tener un puesto de este tipo. Deben tener perfiles especializados, ser cierta, bueno, educación, demás, por exámenes de oposición, etc. Entonces, ¿cuáles serían los perfiles que podrían entrar? ¿O cómo sería el proceso para seleccionarlos y que pudieran estar en un principio en una boleta? Bueno, con base en esta propuesta se van a respetar los mismos lineamientos que se traen para los jueces que van a obtener el cargo por carrera judicial. O sea, tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? La edad, ser mexicanos, tener conocimiento, haber tenido experiencia en el ámbito judicial, etc. O sea, siguen rigiendo, van a seguir rigiendo esos requisitos. Okay. Sin embargo, y ahí estaríamos tocando un segundo punto de lo que es la propuesta, que ya nos estaremos brincando al tema del órgano administrativo judicial. Entonces creo que si podemos pasar ese rubro, a lo mejor regresamos. Sí, claro, totalmente. Entonces, bueno, tendríamos que dar el salto para esa parte. Sí, el segundo. Entonces, ¿quién se encarga hoy en día del tema judicial? El Consejo de la Judicatura Federal, que como lo comentaba Bruno, está a cargo de, pues solamente quien preside el consejo es el presidente de la Corte, y va a haber otros 6 consejeros más, ¿no? También ahí, que son, no, vamos a llamarlo así, son propuestos también en parte por los otros poderes, pero al final del día cuenta con una mayoría la Corte para poder designar consejeros. En ese sentido, estos consejeros se encargan de todo lo que tiene que ver con el tema de la administración, de la vigilancia, de la carrera judicial, todo lo que engloba al Consejo de la Judicatura en sí. Ahora bien, con base en la propuesta, lo que se pretende hacer es extinguir a este Consejo de la Judicatura por su denominación para dar lugar a la creación de 2 órganos. En este caso va a ser de un tribunal
de Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano administrativo judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, como su nombre lo indica, se va a encargar de llevar a cabo los procesos en donde tengan que conocer de alguna falta que haya cometido algún juzgador, vamos a llamarlo, a alguien que pertenezca al Poder Judicial de la Federación, a efecto de poder aplicar una sanción. Por otra parte, el órgano administrativo pues se va a encargar de todo el tema de recursos humanos, por así decirlo, el tema de administración, del instituto de la carrera judicial, de la escuela judicial en este caso, del instituto también que tiene que ver con la defensoría pública, que son los defensores de oficio, o defensores públicos, ¿no? Antes llamados de oficio. Entonces, versa sobre esa parte. Y aquí me gustaría igual ver el punto de vista que... Sí, ahí sería importante, Bruno, que nos complementaras como que todo esto desde un panorama ya un poquito más apegado a las ciencias políticas y lo que hemos venido hablando de la democracia. ¿Qué impacto tiene eso que ahora, pues bueno, con lo que propone la reforma, pues desaparece este Consejo de la Adjudicatura e integrar estos dos nuevos órganos, ¿no? Claro, antes que nada me gustaría decir que en efecto van a ser independientes los candidatos a ministros y a jueces. Sin embargo, no hay que olvidarnos nunca de los poderes fácticos que realizan la ingeniería electoral. La defensa del voto, por ejemplo, de casilleros, de movilizadores del voto, siempre tienen que ver con los partidos políticos. Tan es así que ya tenemos una experiencia en México con los candidatos independientes. Simplemente no han dado una. Y en los casos en que han ganado, como en el caso del Bronco, pues ganó precisamente por la cuestión del respaldo que el PRI tuvo en su momento en Nuevo León. O sea, son paradigmas que no han sido superados. Es difícil hablar de la elección en ese sentido. Ahora bien, referente a la cuestión del Consejo de la Judicatura, a mí me parece que responde a una causa social. En el derecho existe una fuente llamada fuente real, que se refiere a las fuentes reales de lo que está sucediendo, y eso trae consigo la modificación, reforma o promoción de leyes para remediar esos males. Ciertamente, la estabilidad del empleo es un derecho que está reconocido a nivel internacional por la OIT y a nivel constitucional. Fue la primera constitución en el mundo que reconoció la estabilidad en el empleo y la fuerza de los trabajadores y cómo esto debía asegurarse para la estabilidad nacional, que ese es el sentido politológico, porque, y eso hay que ser muy claros, el derecho es la materialización de la política. El derecho es eso, materializar los postulados políticos y la imagen de un grupo para dirigir una nación. En ese sentido, el Consejo de la Judicatura, así como está actualmente, considero pues que sí es un desagravio para los trabajadores actuales del Poder Judicial de la Federación, porque precisamente quien puede disponer del personal o quien puede correrlos, al final de cuentas pues va a ser quien los va a juzgar, ¿no? En el sentido amplio. Obviamente todo tiene sus individualizaciones o sus cuestiones de relativismo, pero esencialmente no está asegurada la cuestión de la pertenencia, dado que depende el órgano de control del propio titular de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en este sentido, volverlo independiente en cuanto a su elección, desempeño, autonomía, fiscalización, toda la cuestión que hace independiente a un órgano del Estado o a un poder del Estado, precisamente tiene esta causa de origen, de realidad social, ¿no? Un caso concreto podría verse que, pues hay que decirlo, la verdad, a lo mejor no les va a gustar a los jueces, pero el Poder Judicial es una de las muestras en México del nepotismo institucional. Y eso también tiene que ver con la manera en cómo se eligen y quién dispone de las plazas. Que bueno, ahí también pues de ahí nace un poquito justamente la narrativa de esta iniciativa, ¿no? También de eliminar un poco esa parte del nepotismo, pero que al final también, entendiendo la estructura tal como lo marca el artículo 96, si no me equivoco, de la estructura de todas estas elecciones, todo eso, pues también es una forma de democracia, porque internamente también hay procesos que designan pues todas estas figuras y todo, y que tiene que ver también esto del Consejo de la Adjudicatura, también como que justo lo que comentábamos al principio, que incluso la Comisión de Derechos Humanos pues no tiene, cuando hay una falta
pues violación de todos estos derechos, ¿no? Y ahora pues se pretende con estos órganos pues disciplinar un poco más el incumplimiento, que pues bueno, eso podría ser un punto a favor dentro de la iniciativa, de tener un mejor control sobre el cuidado de que se cumpla, que no existe este tipo de nepotismos, de corrupciones, etcétera, ¿no? Como ese abuso del sistema que por muchos años pues ya justamente necesita esa reforma, Renovarse. ¿no? Renovarse, exactamente, ¿no? Ujú. Oigan, y hay un punto también importante, antes de también para conectar como que esto tema, Magdi, también me gustaría traerlo sobre la mesa, es que parte de uno de los puntos importantes también de esta reforma que ahorita comentaban, pues es que también tiene que velar ahora por una justicia más efectiva en tiempos resolutorios más prontos, ¿no? Por así decirlo, donde les van a dar, creo, un plazo, me parece cerca de 6 meses, si no me equivoco, para la resolución de casos, ¿no? Lo cual aquí me llega a la siguiente pregunta que hablamos, que tiene que ver también con la elección de los titulares. Creo que si hoy en día, y Maciel, tú lo has de vivir día a día, pues también en estos casos que llegan a la firma y todo eso, hay una sobresaturación en nuestro sistema judicial de casos que no sé si esto sea como ahora en 6 meses, pues una realidad de poder solucionar y dar carpetazo, o más bien entonces los enjuiciadores se van a centrar ahora en cerrar, para que no lleguen estos tribunales ahora a cuestionarles por qué no resolviste en 6 meses, ¿no? Y entonces van a perder como el foco del análisis, de la parte de jurisprudencia, todo lo que tiene que ver, ahora pues encerrar a esos casos, si no va a venir detrás de mí estos tribunales y me va a cuestionar. Esa parte, ¿ustedes cómo la ven esta situación en este punto que también se busca reformar con esa iniciativa? Bueno, se persigue también que la administración de justicia cumpla con el objetivo de ser pronta y expedita. ¿Cómo lo pretenden hacer? Bueno, en la propuesta se establece que va a ser a través de la Secretaría de Hacienda, que se van a marcar los parámetros para fijar las cuantías respecto de qué asuntos pueden resolverse dentro de 6 meses. Y a mí me suena algo complejo, porque al final del camino, nosotros que postulamos y vivimos el día a día este tipo de cuestiones, pues nos percatamos al acudir a los tribunales o a los juzgados que están saturados de trabajo y que a veces no les dan las manos para poder reaccionar ante tantos asuntos que llevan. En ese sentido, ¿cómo vas a hacer que cumplan, o sea, determinada cuantía? Y lo que tú dices, ¿no? Al final del día suena como lógico. Pues voy a dar palomita, aunque ya no lo estudie bien, y como era de cuantía, que salga, ¿no? Y como en muchas ocasiones lamentablemente sucede, y Bruno no me dejará mentir, los juzgadores de primera instancia o los juzgadores ya a nivel federal, podría darse el caso de que digan, pues yo cumplí dentro de los 6 meses, palomita, y que lo libere el de apelación o el tribunal colegiado de circuito. ¿Me explico? O sea, pasan simplemente la estafeta al juzgador, que es el superior jerárquico. Entonces vamos a vernos inmersos en ese tipo de cuestiones. Yo creo que es algo complejo, vuelvo a repetir el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque también en la misma propuesta se habla del tema penal. Y en el tema penal sabemos que hay también tiempos, pero si nos vamos a la realidad, eso no es de hoy, eso viene de muchos años atrás. Y lamentablemente no se juzgan ni siquiera en los 2 años máximos que otorgan constitucionalmente. Entonces el hecho de que esté en ley a veces se vuelve letra muerta. ¿Por qué? Porque puede llegar la justificación, porque también va a ser otro punto, que pueden señalar el por qué han incurrido en mora al dictar las resoluciones. O sea, con dar la justificación por exceso de trabajo, por alguna situación, por ahí podrían librarse, pero el hecho de que esté en ley, que van a cumplir en 6 meses o en 3 meses o en 1 mes, me suena como muy complejo de que pueda suceder en la realidad. ¿Cómo ves, Bruno? Es correcto. Las juntas de conciliación y arbitraje, por ejemplo, se entendieron en sus audiencias trifásicas y después con el corte, el descuartizamiento de la audiencia para su celeridad, pero para nada es la realidad, absolutamente no. Es más, en muchos juzgados de distrito, de otro lado, en muchos lados, quienes hacen los proyectos de sentencia y que nos firman, pues a veces son los pasantes, ¿no?
o son otro tipo, o secretarios, ¿no? Quienes elaboran. Realmente ahí en ese caso los jueces o los magistrados solo firman. Pero eso se debe a una cuestión de la realización en el sentido material. Los derechos humanos, por ejemplo, existen, son inalienables, lo demás. Otra cosa es la justiciabilidad. Lo material, o sea, el recurso que existe para que eso pueda hacerse efectivo. Sí es cierto que el Poder Judicial Federal es menos omiso y menos retardado que los poderes judiciales de los estados. Eso no me lo dejarán mentir. Cualquier abogado postulante lo sabe. Pero en este sentido, a mí me parece que esta reforma tiene que venir, va muy acorde con la idea de la autoridad republicana, debe ser entendida con la cuestión de la duración de la votación, de separar al Consejo de la Judicatura para tener una mejor disciplina y evitar también a lo mejor aviadores, ¿no? Dicen que existen, yo no creo, no me quiero meter en problemas, pero ese tipo de cosas se debe entender armónicamente. Este tipo de reformas y las leyes reglamentarias y la Constitución deben entenderse así, armónicamente. Un conjunto de leyes crean un estado de la situación de las instituciones para permitir que sea rápido. Yo estoy de acuerdo con el licenciado. Definitivamente el hecho de que esté en la ley no quiere decir que vaya a ser rápido. Hay todo un entramado de recursos y un entramado de voluntad política para poder hacerlo. Claro. Sí, creo que hasta el momento hemos abordado, pues ya gracias al maestro Maciel, a Bruno, 2 de los 3 ejes fundamentales que están pues presentes en esta propuesta de reforma, ¿no? El primero, que es pues la elección mediante voto, que ya lo abordamos en un primer momento. También ahora acabamos de ver o contemplar qué pasaría o cuáles serían las implicaciones de la desaparición del Consejo de la Judicatura. Y bueno, pues me gustaría entrar también al tercer punto, pues también muy importante, maestro Maciel, si pudiera usted abundarnos o explicarnos qué es el controlar la remuneración y prestaciones del personal que integra el Poder Judicial. ¿Qué implicaciones tendría este tercer eje de la reforma? Bien, bueno, nada más retomando un poquito la parte de la cuantía que decías, esa la va a determinar el Congreso de la Unión. Okay. Y ahora ya retomando el tercer punto, que es prácticamente como de los más importantes en que se centra la propuesta, que tiene que ver con la remuneración. Obviamente no es algo novedoso que el titular del Ejecutivo Federal señale que los demás servidores públicos o funcionarios no pueden ganar más que el presidente. O sea, y está previsto también constitucionalmente. Entonces se tiene que mantener ese equilibrio, ¿no? en cuestión de los ingresos que puedan percibir este tipo de servidores o funcionarios. No estamos alejados de ellos. Sin embargo, aquí el tema de la remuneración va más enfocada porque se casa con la idea también de que, bueno, hay prestaciones extraordinarias que reciben quienes integran el Poder Judicial de la Federación, los ministros porque tienen el haber de retiro o la pensión, hay prestaciones para los demás juzgadores, y vamos a hablar de juzgadores, reitero, ¿no? Ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas federales. En ese sentido, pues fue muy sonado, ¿no? Que había recursos que se destinaban para situaciones que parecían inverosímiles, increíbles. Entonces, creo que se puede regular el tema de la remuneración, pero sin afectar aquellas prestaciones que sean acordes y proporcionales a la función judicial. ¿A qué quiero llegar? Que no todo tampoco es exceso, que al final del día debe de haber reglas muy claras para ver qué prestaciones es a las que puede tener derecho y acceso un juez o un juzgador, y por ende pues validarlas, pero no nada más como de buenas a primeras decir se extinguen. ¿Por qué? Porque me voy a un ejemplo muy sencillo, ¿no? Los juzgadores muchas veces son adscritos a otros juzgados, a otros tribunales, y vámonos a un ejemplo, ¿no? Aquel que pudiera estar hoy en la ciudad capital de Oaxaca dentro de un órgano jurisdiccional, pues a lo mejor le van a decir, ¿sabes qué? Te tienes que mover al norte del país, a cualquier entidad. Obviamente a lo mejor esta persona pues lo va a poner así, ¿no? Un ejemplo hipotético, sacó un crédito hipotecario, lo está pagando, tiene diversos gastos y le dicen te vas a mover,
Entonces, el moverse, ¿qué implicaría? Que él de su sueldo tenga que desembolsar para poder pagar una vivienda y una renta. Yo creo que ese tipo de prestaciones en dado momento los podemos valorar, ¿no? Si yo lo estoy moviendo de adscripción, yo creo que lo justo es que yo lo pueda apoyar con ese tipo de renta de vivienda. Pero es algo creíble, ¿no? Que digo, nadie está alejado de la realidad. Pero si ya decimos, bueno, además te voy a pagar el cine y el transporte privado todos los días en una plataforma Sí, tal, claro. caemos en partes que también podríamos decir eso ya es algo que está fuera de lugar. Entonces yo creo que sí se podría ver el tema de la remuneración, pero de manera muy objetiva y consciente. También tratando de ver que del otro lado, pues existen juzgadores que al final del día también son seres humanos, que tienen una familia, que al final del camino también tienen gastos para sostener y demás. Entonces yo creo que el tema de la remuneración por ahí puede ser. Y para cerrar mi comentario, podría señalar el tema del haber de retiro o la pensión. Solamente todos los que desempeñamos una función o una actividad laboral pretendemos llegar en dado momento a retirarnos. Y cuando nos retiremos, pues lo que perseguimos también es que se nos pueda generar una pensión, que al final también es de los temas que se abordan en estas propuestas de reformas. En las propuestas, ¿no? Dentro de lo que está previsto. En ese sentido, digo, no me quiero ir para allá, pero para que veamos esa parte Sí, claro. también, o sea, que perseguimos también cuando nos retiremos, pues tener de cierta manera una seguridad al ya dejar de laborar. ¿A través de qué? De una pensión. Obviamente, volvemos a repetir, la cuantía de esta prestación y demás, pues creo que podría ser sujeta a revisión. No obstante, los que ya tienen ese derecho, pues conocemos que en materia legal es un derecho adquirido y que pues, obviamente ellos ya tienen esa prestación, ya no se la puedes quitar. Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles serían las implicaciones también que tendría si podemos abordarlo o podría vincularlo de este modo al sector, digamos, empresarial? Hace un momento mencionaba usted que también la elección o el hecho de generar, pues, a lo mejor algunas propuestas de elección por parte de los magistrados implicaría, pues, no sé, quizás destinar recursos o las empresas de qué manera aportarían. Entonces, ¿cuál sería la implicación o el impacto que podría tener, a lo mejor no de manera directa, pero sí de manera paralela o alterna o sesgada quizás en este sector que pues no está ajeno a las reformas y pues a las normas legales? Bueno, cuando yo toqué el punto de la intervención al momento de que algún candidato, por así decirlo, ¿no?, de los jueces que están en las listas, pudiera llegarse de recursos de la iniciativa privada. Pero esto no quiere decir que tengan que intervenir de manera abierta, sino que obviamente, como en todos los temas de este tipo, pues obviamente la iniciativa privada va a estar detrás de la persona, no expuesta. Entonces hablamos de que se va a ver favorecida a esa persona que está detrás y que jamás la viste. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede inyectar capital para poder hacer más publicidad a un juzgador que está o a un prospecto de juzgador, mejor dicho, que está por ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación. Y obviamente, ¿por qué lo hace? Pues obviamente para verse beneficiado en un futuro, ¿no? Cuando le llegue un asunto al juzgador, pues obviamente puede decir, oye, yo te patrociné en tu candidatura, pues ahora también necesito que tú me retribuyas, ¿no? Digo, es una expectativa que puede suceder, pero realmente la iniciativa privada no tendría por qué intervenir en este tipo de procesos. Tendría que ser lo más independiente y ajena a todos los sectores que pudieran participar. Obviamente se tendría que ir por la línea que se marca en la ley y que tendría que sujetarse a los medios de comunicación ya asignados, ¿no? Y al presupuesto que en dado momento le pudieran autorizar. Sí, porque en ese caso hipotético, incluso ahí me gustaría, Bruno, para también puntualizar y cerrar este pilar del que hablamos, hipotéticamente en este caso, pues es que sí se va a prestar como a esta parte de, pues si soy yo dueño de una televisora en México, Marco,
Imagínate que pues mi gran amigo pues es el que se está postulando para este cargo ahora de elección popular y se puede prestar, ¿no? También ese tema de ahora de verme un favor porque recordemos que justo lo que busca esa iniciativa es que no tengan un apoyo económico en nada, sino solamente aparezcan como en medios tradicionales como radio y televisión, ¿no? Entonces justo lo que, complementando el comentario de Maciel, pues se puede dar esta situación. Tú en esta experiencia de la política, porque pues, está presente, hay que comentarlo, ¿cómo opinas o ves estas implicaciones que comenta igual Magdiel a los sectores privados, pues buscar un poquito ahí la influencia? Claro. A diferencia de Estados Unidos, en la cual sí está permitido que los lobbies privados financien campañas, en México eso no está permitido. Por tanto, a veces los delitos que son legales, porque hay delitos que son legales, son más perjudiciales que los delitos que son ilegales, ¿no? Con salvedad en la determinación, ¿no? Faltas a lo mejor. En el caso mexicano, como no es posible que un ente privado financie en su momento a los ministros o jueces o magistrados, no tendría que ser explícito eso. Ahora, y no tendría por qué haber esta cuestión de volcarse de un lado para otro. Finalmente son garantes de la Constitución, que es lo que yo resaltaba en la primera. O sea, no pueden proponer cualquier cosa, son garantes de la Constitución. En ese sentido, en el sistema actual que tenemos y en el cual se ha tachado que si de elegirse van a intervenir un montón de poderes y va a intervenir el narco, va a intervenir... Bueno, hay un montón de ejemplos de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado a favor de transnacionales y contraviniendo derechos humanos. Un tema para los laboristas es el hecho de los salarios caídos, que la misma Corte, en contradicción de que los derechos de los trabajadores no pueden ir atrás, afirmó esta reforma constitucional que viene del Pacto por México, en el cual después de un año se calculan a un interés. O sea, no es cierto que los actuales ministros de la Suprema Corte de la Nación no tengan un decantamiento político o a favor de algún ente privado, de un poder fáctico. La diferencia con este tipo de reformas es que se trata de hacer que esas propuestas sean explícitas. Okay. Entonces, es muy diferente lo que está detrás a lo que se puede ver. Y en ese sentido, yo vuelvo a lo mismo. En los hechos van a tener que ser apoyados por algún partido político. Simple y sencillamente nuestro sistema de representación política es de partidocracia. La cuestión, para quien tenga la experiencia en las elecciones, se va a dar cuenta pues, que la movilización del voto, cuidar las casillas, la cuestión de los mítines, porque van a tener que hacer mítines, van a tener que hacer visitas en privado, van a tener que tener publicidad electoral. Sí. Eso lo van a tener que hacer, ¿no? Van a tener que dar discursos en las redes sociales, ¿no? Lo que el INE les permita, cómo lo van a hacer, quién sabe. Pero eso va a ser algún hecho que va a estar presente y es algo que yo creo que, y ahí sí, para cerrar esta intervención, debemos madurar como cultura política. El gran problema de las leyes mexicanas y de la administración es no tener en cuenta los poderes fácticos. Tramposamente, los grandes capitales, el narco, las mineras, no están bien tipificadas en la ley. Bien tipificadas, y eso resalta varias cosas que caen en contravenencias, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que saber cómo los poderes fácticos van a operar. Siempre van a operar. Es imposible que no lo hagan. Son parte de la comunidad política. ¿Cómo se les va a regular? ¿Y cómo vamos a asegurar que realmente cumplan con la Constitución? Pues creo que con estos puntos de vista, Magdi, creo que hemos abarcado mucho y creo que es un tema muy grande, sin lugar a dudas. Lamentablemente, pues bueno, estamos llegando a la recta final ya de nuestro episodio de hoy, lo cual pues nuevamente les quiero agradecer a nombre de toda la audiencia, a nombre de Tergum el podcast, por supuesto, su gran intervención, Maciel, Bruno, por este tema que sin lugar a dudas queda mucho más para poder. Muchas preguntas se quedan, sin lugar a dudas es un camino largo por recorrer, pero también lo mencionábamos, creo que es un hito que se tiene que dar en la cultura política, en toda esta parte de ya hacer una renovación, una reforma al Poder Judicial.
porque si no hay un hito, un cambio, pues nunca vamos a seguir por años, ¿no? Creo, y lo que buscamos es pues buscar cierta transformación. Entonces me gustaría pues cerrar, Magdi, si me lo permites, también con nuestros invitados, y igual si deseas agregar algo más, pues creo que es el momento de que nos compartan pues brevemente algunas conclusiones a todo este tema, desde el punto que ustedes quieran dar de la arista, si es viable, no es viable, y sus conclusiones, Maciel, Bruno, para ir cerrando nuestro episodio de hoy. Perfecto, bueno, ya para cerrar, yo podría decir por cada rubro lo siguiente, ¿no? En el tema de la elección popular, tenemos que hacer conciencia de que una reforma de esta magnitud, sin lugar a dudas, necesita de un estudio a fondo, necesita de su tiempo. Necesitamos de ver a otros países como derecho comparado, por ejemplo Bolivia, ¿no? Que desde 2011 trae este sistema de elección de su corte por voto popular, en donde se habla de que hay preferencias para la postulación de candidatos, en donde la gente ha sentido que van en retroceso en la administración de justicia, en donde no se alcanzó la legitimidad que se persigue. ¿Por qué? Porque la votación, precisamente un punto que tocamos hace un momento, es que no fue como la esperaban. O sea, los porcentajes fueron muy bajos para las primeras elecciones y no ha retomado esa fuerza que ellos pretendían. O sea, la legitimidad que pretendían no se alcanzó. Por lo que hace al tema de cómo sí lograr una mejor justicia, pues obviamente sería a través de provocar precisamente en dado momento reformas que estructuralmente y operacionalmente pues puedan dar lugar a que los juzgadores se sientan más identificados también con las otras personas que están del otro lado, ¿no? Porque en esa parte sí es cierto de que normalmente ven expedientes y a veces se cierran como que la posibilidad para relacionarse con la gente, que es lo que realmente pueden reflejar, ¿no? Porque no es lo mismo ver un expediente a tratar con la persona. O sea, nos pasa a nosotros como abogados, a veces expresamos un argumento, pero cuando tú llegas ante el juzgador a realizar el llamado alegato de oreja, pues la visión como que es diferente. Ya tiene una percepción del ser humano, de qué es lo que quieres transmitir en dado momento. Entonces creo que sí pueden mejorarse muchas situaciones en ese ámbito de la administración de justicia. Por lo que hace al tema del Consejo de la Judicatura, opinión particular, es que creo que si tienes órganos que hoy en día funcionan, mejóralos, porque al final también tienen el mismo objetivo. O sea, un tribunal de justicia, en este caso de disciplina judicial, y el órgano administrativo, pues persiguen el mismo fin que el consejo. Entonces, si queremos mejorarlo, pues empieza a ver de qué manera podemos hacer un mejor planteamiento en ese sentido. Y por lo que hace a la remuneración, ya lo platicaba hace un momento, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí habría que valorar hasta qué medida se pueden dar las prestaciones extraordinarias y de esta manera caminar, valorando siempre que lo que está en juego es precisamente eso, ¿no? Que los gobernados sientan que hoy en día se puede avanzar a una mejor administración de justicia y no todo lo contrario, a tener más casos de injusticias. Por ello, yo reitero, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis a fondo de todas las situaciones, valorar agentes internos, o sea, en el país, agentes externos, propiamente los elementos que se ventilan en los procesos judiciales, los actores que también en ellos intervienen, entre muchas situaciones más. Excelente, Maciel, muchas gracias. Bruno. Pues desde mi punto de vista, las 20 reformas, no nada más la judicial, responden a un sentido de vista geopolítico. En este gobierno hemos visto la integración de América del Norte, como geopolíticamente está sucediendo. Somos cada vez más integrados a Estados Unidos y a Canadá en la cuestión económica, política. La reforma penal es una, no copia, pero sí es una asimilación al sistema de justicia estadounidense, y así en muchas otras leyes que se han propugnado en este gobierno esencialmente conllevan a lo que en materia del mundo político se llama regionalismo. Creo que ya estamos bien integrados en el bloque político económico de América del Norte.
y esto va a durar, al menos yo creo que va a ser el paradigma de los próximos 80 años, 90, sino el siglo, lo que resta del siglo. Entonces hay que verlo a nivel macro, en el sentido de que, pues sí, estamos haciendo una reconstitución del Estado mexicano. Evidentemente, como todo movimiento político y tiene un constitucional, todo líder político importante tiene un constitucionalista al lado de él, para que las acciones de gobierno, las propuestas puedan concretarse en el marco del Estado. Entonces, concretamente es eso. Pienso yo que a estas alturas el presidente y la administración tienen un sentido, saben dónde están parados, saben qué retos económicos viene con la definición del bloque de China y de Rusia y de Europa y de los BRICS. Sabemos dónde estamos parados. Creo que incluso es un legado político y con intención jurídica que va ligado a lo que se llama el Plan C, para que en caso de ganar la doctora Claudia Sheinbaum, con la mayoría en las dos cámaras, estas reformas puedan ser propuestas. Evidentemente en este gobierno no se van a realizar. Estamos al 11:45, no a menos, al 5:12, ya este sexenio ya se acabó. Pero básicamente es eso, hay que verlo como mexicanos así. Sudamérica también tiene ya sus procesos políticos muy, muy diferentes, en una pugna muy grande. Ahí se nota mucho la influencia de China y de Rusia, pero en México no, en México estamos muy claros hacia dónde va el país. Creo que en la materia política, la ciencia política, no hay bueno ni malo, sino viable o inviable, medianamente correcto e incorrecto, todo depende del marco teórico donde lo estemos viendo. Pero considero que histórica y socialmente, y con la función del poder político en México, el presidente y el gobierno que venga de Claudia, pues saben dónde están, saben cómo, qué es lo que va a traer la inversión extranjera y qué destino le espera a México, al menos en lo que resta de este siglo. Excelente, pues muchas gracias, Bruno. Magdi. No, pues nada, sobre todo como ya lo comentaba en un inicio el maestro Maciel, ¿no? Todo es perfectible. Entonces creo que se han puesto puntos importantes sobre esta mesa el día de hoy, que bueno, estarán pues ya para el análisis de los audioescuchas, y que bueno, tomen en cuenta que sí se puede perfeccionar esta reforma o cualquier otra a cualquier punto, pero mediante bases sólidas que, bueno, obviamente aquí ya los expertos nos hicieron favor de comentarnos, Marco. Pues muchas gracias, en efecto, y agradecemos nuevamente por habernos concedido pues esta mesa de diálogo, de que buscamos justamente entender un poquito más basado en el ojo clínico de ustedes como especialistas, y pues traerlo, como decía Maciel desde el principio, sin usar tanto el tecnicismo, porque bueno, pues no todos tenemos esta experiencia o esta expertise del lenguaje, pero creo que en lo personal, que no somos expertos, Magdi, en este tema, lo entendimos muy bien, y les agradezco mucho por su tiempo, por haber contribuido a este episodio, y pues a toda nuestra audiencia, pues traerles toda esta información tan valiosa. Entonces, a toda nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos más en este episodio. Les agradecemos mucho, valoramos mucho que estén con nosotros como cada jueves, y por favor, pues bueno, síganos para más contenido justamente que quieras entender más y hacernos llegar también sus dudas o algún caso particular que podamos compartir también para mesa de análisis, pues también están totalmente invitados. Y pues les agradecemos a nombre de Tergum Consejería Empresarial y Tergum el Podcast. Muchas gracias y excelente día, tarde, noche a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.